Cabot. ¿Cómo andás, Pablo? Muy bien, muy bien. ¿Qué haces? Muy bien. ¿Cómo te trata el horario de las... No, a mí me trata bárbaro. A mí el problema no es el horario, el problema es el país, Diego. Sí. Y además escuchamos a los políticos decir cada cosa. O sea, no te olvides que llegás a las 11 de la noche o a las 10 de la noche con temas frescos, ¿no? Recién ocurridos, como por ejemplo la parada del presidente. La Argentina nos da esa posibilidad, ¿no? De estar exactamente siempre sobre lo último que está pasando y poder comentarlo. Viste, claro. Que hubo una época, no sé si recordás vos, en la época de Macri, ¿te acordás que Macri decía que a las 6 de la tarde él se dedicaba a la familia? En general se desconectaba el gobierno a esa hora, ¿no? Para las 10 de la noche uno podía reposar bastante. Al otro día había que levantarse temprano porque era un gobierno mucho más sesgado hacia la mañana que hacia la noche. Sí, me acuerdo perfectamente. Pero llegábamos con todo más masticado, ¿no? Ahora volvimos, digamos, a estar sobre el filo de la noticia a la noche. Sí, es un gran... Igual, Diego, reconozcamos que es un gran país para hacer periodismo porque siempre tenés material con qué trabajar. Vos específicamente te estás refiriendo a la entrevista que dio hace poquito Alberto Fernández al canal C5N. Así es. Donde dijo cosas, si querés empiezo a repasar, lo tengo fresco en la memoria. Dale. Dijo cosas como que el Frente de Todos va a ganar las elecciones en 2023. Sí, vos sabés que incluso una periodista, la que lo entrevistaba, la que en ese momento le hizo la pregunta, dijo, nosotros miramos encuestas, dijo ella, que ninguna lo da ganador al Frente de Todos, ¿no? Y él dijo, no son las encuestas que consumimos nosotros. Dijo, bueno, no son las encuestas que consumimos nosotros. Nosotros tenemos otros resultados, dijo, ¿no? Bueno, así ¿querés que lo veamos, Diego? Dale. Lo vemos. Mi primera preocupación es que el Frente de Todos gane las elecciones. Mi primera preocupación no es mi reelección. Mi primera preocupación es que ganemos las elecciones. ¿Lo ve competitivo? El Frente de Todos va a ganar. No tengo ninguna duda, va a ganar, porque la gente poco a poco se está dando cuenta de cómo es la historia. Esto es fantástico porque vos me interrumpís cuando quieras, ¿no? Pero primero, la idea de primero la gente, cuando se acercan las elecciones, medio que se va disipando, por un lado. Segundo, ayúdame con los números que me olvido, 100% de inflación en la Argentina. Así es. No hay muchos casos de gobiernos que hayan ganado, oficialismos, que hayan ganado con un 100% de inflación. Yo creo que no hay ninguno, ¿eh? Bueno, no yo quería ser cuidadoso, no sea cosa que haya algún país perdido que me rebata lo que digo. 100% de inflación. 1 de cada 2 chicos de hasta 14 años pobre. Más deuda pública. Una economía que no crece, una economía que está por debajo de la economía de 2017, que fue el pico de Mauricio Macri, ¿no? Esta economía es más chica que la de 2017. O sea, te voy a dar un ejemplo para entender, digamos, el nivel de la crisis social que hay. Cuando, más o menos allá por 2011, cuando se empieza a hacer una serie de la UCA, Argentina tenía alrededor de 30-32% de gente que recibía algún tipo de plan social o asignación, ¿no? Cuando digo plan social también están las jubilaciones no contributivas, o sea, de aquellos que no contribuyeron al sistema de seguridad social. 30%. Más o menos se fue al 40-41 al final del gobierno de Cristina, se subió 10 puntos porcentuales. Macri la dejó en el 43,8, después de haberla bajado al 33,9, ¿no? El último año de Macri, muy malo en cuanto a resultados económicos, genera de vuelta, digamos, la expansión del plan social como solución inmediata. Con la pandemia ese porcentaje, acordate, del 43,8 se fue al 55%, o sea, más de la mitad de la gente. Y eso fue 2020, porque obviamente sectores que no habían necesitado, en ese año sí necesitaron. Y luego de ocurrida la pandemia, o sea, 2021, bajó de vuelta a los niveles de Macri, 44% contra 43,8%. O sea, tuviste un pico y volviste acá. ¿Sabés qué pasó este año? ¿Qué pasó? Del 2021 al 2022 se volvió a ir al 51,7%, casi al 52% de la gente. Es gente decir, que recibe un aporte del Estado. Más de la mitad, o sea, 1 de cada 2, como bien vos dijiste, más de la mitad de la gente recibe hoy por hoy un plan social del Estado, ¿no? Y eso es, en algún punto, pensemos, que no deja de ser un fracaso del Estado, porque eso esconde también la falta de trabajo para sectores menos capacitados tecnológicamente o laboralmente, más vulnerables, ¿no? Acordate que las cajas de pan de Alfonsín en 83 empezaron siendo 700.000.
Claro, una cosa tremendo puesto así históricamente. Y a mí lo que me sorprende, Diego, es que incluso en este contexto tan pero tan adverso para el país, pero también tan pero tan adverso para el oficialismo, porque recordemos, las crisis económicas electoralmente las pagan los oficialismos. No se la podés endilgar a la oposición como siempre intenta, por ejemplo Alberto Fernández lo intentó hace minutitos nada más. El votante en general no se comporta de esa manera. Sin embargo, en este contexto hay quien intenta en el Frente de Todos salvar la ropa electoral y se concentra en la provincia de Buenos Aires. Y ahí lo tenés a Axel Kicillof, ahí la tenés también a Cristina Kirchner, porque ahora el pago chico de Cristina Kirchner no es más Río Gallegos o Santa Cruz, sino la provincia de Buenos Aires. Y ahí empieza el tímido operativo largo, ¿viste? Sí. No es el lugar de Cristina en el mundo, es la provincia de Buenos Aires electoralmente hablando, pero hoy, por ejemplo, ya se fue a descansar en un tango. No, hablo. Claro. Hablo del domicilio electoral, ¿no? A eso me refiero, es donde miran el Cuervo Larroque, Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Axel Kicillof. Y también es la gran apuesta a retener ante una eventual derrota electoral el año próximo a nivel nacional, que por otra parte ya esto lo descarta Cristina Kirchner. Bueno, ella parece más consciente que nadie, ¿no? Por lo menos lo ha dicho. De que efectivamente el Frente de Todos hoy por hoy no es competitivo, ¿no? Alberto está tremendamente confiado. En un momento de la entrevista también dice, bueno, el nivel de deterioro, la precariedad que existe es culpa de Cambiemos en el poder y de Cambiemos en la oposición. O sea, como esto, viste, de los famosos 4 años culpable de todo, que es un poco, digamos, una lógica discursiva del kirchnerismo, ya no te alcanza, porque tenés que empezar, digamos, a argumentar por 3 años posteriores. Entonces Alberto dijo hoy, y esto lo dijo textual, que este nivel de precariedad y de deterioro económico es producto de 4 años en el poder de Cambiemos y 4 años, o 3 en realidad, de Cambiemos en la oposición, ¿no? Claro, da toda la sensación de que la gente no le termina creyendo, porque cuando vos ves la intención de voto de Alberto Fernández es del 5%. ¿Se entiende? Sí. Es decir, si hoy Alberto Fernández fuese a elecciones solo, bueno, sacaría prácticamente lo mismo que cuando asesoró a Florencio Randazzo. Ahí nosotros tenemos en la mesa a Waldo Wolf. Le vamos a preguntar, obviamente, si él es... ¿qué opina de esto, de que la decadencia es culpa de los 7 años de Cambiemos en el poder y en la oposición? Vos sabés que hubo sí un dato que no es menor que tiró el presidente, porque viste que nosotros cubrimos la palabra del presidente porque es la palabra oficial, pero en realidad es bastante inoficiosa en el último tiempo. Es como, en algún momento, ¿te acordás cuando cubríamos a Scioli vicepresidente? Que volvíamos y no había ninguna cita para poner. Bueno, más o menos lo mismo pasa con el presidente ahora, pero sí dio una pista y dijo que estaban negociando con Brasil, con Lula, pedir un swap de moneda brasileña. O sea, la misma receta para Impo-Expo, ¿no? Para comerciar con Rusia, a través de los yuan en el Banco Central, pedirle lo mismo a Brasil, al Lula de Brasil. No lo dijo, pero dio a entender que habían negociaciones relativamente avanzadas para lograr un acuerdo así. Claro, como con China, sí. Así es, en la misma receta, pero con Brasil. El comercio, en ese caso, tendríamos a 2 de los principales, digamos, aliados en las compras y las exportaciones a Argentina, con un swap similar, ¿no? Que es una suerte así como de depósito para que las Impo-Expo entre ambos países se cancelen en esa moneda. Habló de eso, no dijo nada respecto de si lo iban a anunciar o no, pero quedó ahí dando vueltas en sus palabras que podría ser uno de los temas a tratar en la entrevista que tenga con Lula el 24 de enero, cuando Lula viene acá. Y otra cosa que también habló, de la que también habló, es de la comunicación con Putin. Y dijo, bueno, hablamos de fútbol, obviamente tuvo la deferencia de llamarme por el campeonato, hablamos de la guerra, él me dijo de por qué no volvemos, que tenemos que dialogar, yo le dije que bueno, que en el medio está este problema de la guerra, que el diálogo siempre estamos dispuestos al diálogo y demás, así que también repasó muy por arriba, obviamente no quiso decir nada, todo parece indicar que sobre el tema de la guerra no hablaron demasiado en esa entrevista telefónica que tuvo Alberto Fernández con Putin después de haber salido campeón en la Argentina. Bueno, incómoda conversación por otra parte. Al menos no nos convertimos en la puerta de entrada de Rusia a Latinoamérica. Sí, bueno, sí, no, porque la cerró Rusia, no porque nosotros no la hayamos abierto, ¿no? Claro. La cerró Rusia porque abrió
se metió con otro problemita, ¿no? Con sus vecinos ucranianos, pero lo cierto es que se la abrimos de esto hace casi un año. Pensá que aquel viaje, aquel armado que consistió en varias cosas, entre otras en entregarle a una empresa rusa un contrato de construcción ferroviaria de unos 800 coches para el sistema ferroviario argentino. Eso fue una de las ofrendas que le llevó Alberto Fernández a Putin hace un año. Eso transcurrió hace un año, ¿no? En enero, febrero fue el momento donde se hicieron todo este tipo de, digamos, se prepararon la ornamentación para aquella entrevista de Alberto Fernández con Putin, que fue prácticamente la última visita de Estado que tuvo Putin antes de la invasión a Ucrania. Un capítulo increíble. Y te voy a contar algo que poca gente sabe. Sergio Massa le sacó un dinero a Carla Bisotti que tenía destinado, viste, en ese plan de ajuste obviamente, que tenía destinado para comprar vacuna Sputnik. Esa vacuna Sputnik que era tan importante, bueno, Bisotti no había ejecutado ninguna orden porque ya no tenía ninguna expectativa para comprar esa vacuna, porque la vacuna esa que era tan importante antes, ahora ya no le importaba. Diego, me quedo mirando tu programa. Bueno, Pablo, excelente como siempre. Te veo mañana.